A ver, David. ¿Quién es David? ¿Está David? Levante la mano. Ok, David. Estos 4 componentes que la vez pasada conversamos, son componentes funcionales del sistema estomatognático, dijimos que uno era el más importante. Bueno, ¿qué dijimos? No, están con David. David. No había uno importante, sino uno que resaltaba un poco más. ¿Por qué resaltaba un poco más? Por la función que cumplía. Por la función, todos cumplen función. Había algo diferente. ¿Qué le daba al conjunto? ¿Qué le daba al sistema ese componente? Le daba la dinámica. Era el motor, ¿no? Acuérdense del equipo de fútbol, era el 10, ustedes me dijeron, el 10. ¿Okay? ¿Cuál era ese componente? Neuromuscular. Ok, bueno, hoy día no vamos a hablar de este componente, vamos a empezar conversando y viendo aspectos sobre otro componente que no es menos importante, ya lo dijimos, todos son importantes. Vamos a hablar sobre el componente oclusión dentaria. Entonces, el componente oclusión dentaria, ya sabemos que es un componente que está constituido ¿por quiénes? ¿Por qué estructuras? ¿Cómo se llaman las estructuras que constituyen la oclusión dentaria? Dientes, muy bien, dientes, ¿okay? Son dientes. Bien, entonces vamos a revisar algunos aspectos referidos a oclusión dentaria. La oclusión dentaria, como componente, uno de los componentes funcionales del sistema, es uno de los componentes, repetimos, bien, no es el más importante del sistema, pero ¿qué nos permite a nosotros, a ustedes como futuros dentistas? ¿Qué peculiaridad tiene el componente oclusión dentaria, por ejemplo, comparado con el componente articulación temporomandibular? Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de hacer procedimientos. El que donde más intervenimos. Así es el componente donde más intervenimos, que más podemos, de mayor procedimientos podemos hacer para modificar su organización o estructura, restablecer la organización o estructura que haya sido alterado por alguna patología y, lógicamente, pensando siempre no solo en este componente, sino en el conjunto, ¿no? En los otros 4 componentes. Entonces, este componente tiene esa peculiaridad, que es uno de los componentes donde más vamos a hacer actividades, ¿no? Desde el punto de vista de rehabilitación o reconstrucción. Muy bien. Los dientes, como entes individuales, ya saben ustedes, son caracterizados de manera individual, tienen una forma característica, pero por sí solos, de repente no cumplen una función muy satisfactoria, ¿no? O una función adecuada. Entonces, se organizan los dientes. ¿Se organizan en qué estructuras? En arcos dentarios. Tenemos 2 arcos dentarios, un arco superior, un arco inferior, que a pesar, como dice, de estar constituidos por elementos separables y de diferente forma de anatomía, pero en conjunto, ¿qué van a cumplir? Van a cumplir unas funciones determinantes, ¿no? Entonces, la función del componente oclusión dentaria está basado principalmente en la composición, la organización de estas piezas individuales en arcos, ¿no? Y estas piezas son los dientes. Entonces, a pesar de tener diversas características, como dice ahí, esta organización de dientes es para permitir un correcto funcionamiento. Muy bien. Para que estos dientes estén bien organizados, bien, digamos, estructurados dentro de arcos dentarios, vamos a ver que existe una serie de factores que permiten eso. Pero lo más importante acá es lo siguiente. Dijimos, también en la clase anterior, de que ¿cuánto ustedes podrán determinar que un sistema estomatognático en conjunto de un paciente está enfermo? ¿De qué va a depender que ustedes entiendan o vean las patologías de un paciente con un sistema enfermo? ¿De qué va a depender? A ver. Vamos a ver otro chico. Cintia Diego, ¿está? Cintia, a ver. ¿Qué dijimos? Para que uno pueda saber cuán enfermo está el sistema, dijimos que tenemos que tener algo nosotros. ¿Cuál es ese concepto? Exacto. Saber la normalidad. Cuanto más ustedes sepan de la normalidad del sistema, cada componente, cómo está estructurado de manera normal, fácilmente ustedes pueden darse cuenta cuando ven un sistema que está alterado, esto no es así, esto no lo aprendí que es así, esto está mal. Entonces, este sistema está enfermo. Muy bien, entonces, dentro de la oclusión dentaria también vamos a ver qué factores o cómo es que la oclusión dentaria tiene características al cual le vamos a llamar una normalidad, entre comillas. ¿Ok? Entonces, para eso, lo que vamos a analizar, y este es un criterio que nosotros utilizamos como referencia, para determinar cómo está organizada la oclusión dentaria.
Entonces vamos a hablar de un sistema de organización llamado alineación y posicionamiento tridimensional de los dientes, ¿no? Los dientes están alineados, están posicionados en los arcos de una manera muy particular, ¿no? Y que al estar de esa forma muy bien organizados va a permitir pues cumplir la función para la cual está destinado este componente. Entonces, vamos a ver estos arcos dentarios. Entonces, formados por dientes, van a estar constituidos y van a estar organizados, y vamos a ver la normalidad de la organización de estos dientes en base al alineamiento y posicionamiento que tienen dentro de los arcos dentarios. Muy bien, estos dientes se mantienen en su posición y constituyen la forma de arcos en base a qué. Los dientes estarán ahí solos porque, bueno, Dios los puso ahí, están en su sitio, pero ustedes han visto que hay una variedad de pacientes que los dientes, o personas cuyos dientes no están manteniendo el alineamiento. Hay personas cuyo alineamiento está fuera de sitio. Entonces, para que un diente se mueva, no esté en su sitio, ¿qué tiene que intervenir? Fuerzas que no son de repente las adecuadas, que mantienen el equilibrio. De ahí la primera pregunta que hicimos: ¿cuáles son las fuerzas que mantienen o que influyen en los dientes para que mantengan el equilibrio? ¿Qué quiere decir esto? Que los dientes, para que mantengan su configuración en arco, ¿no? En arcos y sean lo ideal, porque genéticamente eso está programado, pero existen factores externos que pueden alterar eso y alteran la organización. Hay fuerzas que van a determinar que los dientes se mantengan en su sitio. Hay fuerzas externas. ¿Cuáles son estas fuerzas externas que influyen? A ver, veamos rapidito, ¿qué fuerzas pueden ser? Vamos por ahí conociendo. A ver, vamos a ver. Hay unos nombres bien peculiares que siempre ven. Emerson, ¿ha venido Emerson? Emerson Yacila. ¿No ha venido? ¿Ven? A ver otro. Bueno, Israel Málaga. Israel. A ver, Israel, ¿qué fuerzas crees tú que influyen en los dientes y que pueden determinar su buen posicionamiento o mal posicionamiento? Influyen 6 fuerzas. ¿Cuáles son? Mesial, oclusal, de erupción, el igual y mejía. A ver, vamos ahora a traducir eso. Son 6 fuerzas. Ok, a ver, vamos a otro. Merlin. ¿Quién es Merlin White? Merlin, ¿quién es Merlin? Ah, es Merlin. Dínoslo de otra manera, como lo dijo Israel. No, Merlin, no entiendo de autonomía. ¿Fuerzas? Musculares. ¿Qué músculos? Todos los músculos de masticación. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra fuerza más? Vamos, chiquita, una más. Israel dijo 6, tú has hecho 1. ¿Has leído lo que es? Hay que leer, ahí la manera dice, a ver. A tu campeón. La fuerza de erupción, Erupción, ya. la fuerza de contacto cruzal. Fuerza de contacto cruzado. Claro, en el momento de la oclusión, su antagonista tiene que ver para que impida que no para que no haya sobreerupción. Ya. ¿Qué más? La fuerza lingual de la lengua, Ya. la fuerza de los labios y los carrillos, Ya. y las fuerzas de contacto interproximal, mesial y distal. Fuerza de contacto interproximal, mesial y distal. Ya. Okay. Bueno, al menos ahí algo de idea. Sí. En este conjunto de equilibrio de fuerzas que van a determinar el buen posicionamiento de los dientes, existen una variedad de fuerzas, pero como lo han ido diciendo ellos, hay algunos que están bien descritos, bien definidos, pero hay algunos que vamos a darle un poquito más de claridad. Veamos los primeros, y acá este esquema claramente lo representa. ¿Qué elemento tenemos acá en medio del paladar y en medio del piso de boca? La lengua empuja, ¿verdad? Hacia afuera. Es un músculo muy poderoso. ¿Cuántos músculos tiene la lengua? A ver, ¿quién sabe? Muy bien, esa cantidad de músculos que tiene la lengua. Entonces, ese músculo poderosísimo, con tantos músculos que tiene, puede empujar hacia afuera. Esa fuerza, ¿quién la contrarresta? Los músculos, como dijo la pequeña, pero no los músculos de la masticación, sino que músculos peribucales, músculos
músculos peribucales que están acá. ¿Qué músculos peribucales tenemos acá? El inclinador, el rizorio, ¿verdad? Entonces, el orbicular de los labios, etcétera, etcétera. Entonces, esos músculos contrarrestan esta fuerza de la lengua. Entonces, cuando la lengua empuja, esos músculos contrarrestan para mantener los dientes en equilibrio. ¿Qué pasa cuando alguna de estas fuerzas es mayor? ¿Qué pasará con los dientes? Se van a mover de su sitio. Y de ahí vienen las patologías. Por ejemplo, ¿qué fuerza puede influir en esto? En el desequilibrio entre fuerzas de lengua y músculos peribucales. Acá, por ejemplo, ¿no? ¿Han visto pacientes con movilidad diafragmática? Si fuera, ¿qué pasa con esos chicos? Sección. O biberón, o lapicero. Ahí les ponen el lapicero. ¿Okay? Entonces, todos esos hábitos que generan el desequilibrio de fuerzas, ¿qué va a producir? Un desequilibrio en el alineamiento de los dientes. ¿Okay? Entonces, miren, estamos describiendo estas dos primeras fuerzas. La lengua y los carrillos, en una primera instancia. Estos esquemas nos representan el empuje lingual y los músculos peribucales. ¿Qué más tenemos? Hay algo importante que se ha mencionado, lo ha mencionado. Y el otro factor importantísimo que tenemos que tener en cuenta son las relaciones interproximales. El punto de contacto interproximal es un elemento importantísimo dentro del alineamiento tridimensional de los dientes. Es un elemento, ¿no?, que muchas veces pasamos por alto, no lo tenemos en cuenta, o a veces ni nos importa. ¿Por qué digo eso? Porque cuando en algún momento ustedes vayan a reconstruir este punto de contacto interproximal, ¿cómo tienen que reconstruirlo? Lo mejor posible. Sé que es difícil e imposible hacer como Diosito lo hizo, nadie lo puede hacer, ¿ok? Y la reforma no, hasta ahora pienso eso. Entonces, pero ¿qué podemos hacer? Acercarnos lo más que podamos. Pues cuando ustedes reconstruyan este contacto interproximal, háganlo lo mejor posible. Demórense el tiempo que sea necesario para que lo reconstruyan. Porque si no reconstruyen adecuadamente este contacto interproximal, ¿qué va a pasar? Primero vamos a generar un desequilibrio. Porque aquí este punto de contacto interproximal mantiene un equilibrio de otro tipo de fuerzas que ahorita vamos a hablar. Cómo se generan y producen. Y si no lo hacemos esto, empezamos con el desequilibrio. Y no solamente el desequilibrio, sino que vamos a ver que este punto de contacto interproximal también tiene otro factor importantísimo. Y es el de proteger otro elemento, otro componente a este nivel. ¿Okay? Entonces, para poder entender esto, lo que más o menos, ¿me llamas? Israel nos comentó. O sea, él mencionó, y por ahí también mencionó, la fuerza mesial y distal. ¿Habrá fuerza mesial y distal? ¿Alguien empuja los dientes hacia distal y alguien empuja hacia mesial? Puede ser, ¿no? A ver, porque para que estos dientes, ustedes han visto cuando un paciente pierde una molar inferior, ustedes están llevando fija, ¿verdad? Cuando pierde una molar inferior, la primera molar que comúnmente se pierde, ¿qué pasa con el segundo premolar y la segunda molar? Y se pierde. Pero se han dado cuenta de algo. Si ustedes comparan cuánto se mueve este y cuánto se mueve este, ¿quién se mueve más? La molar. ¿La premolar o la segunda molar? La segunda. La segunda molar se inclina más hacia adelante. ¿Y la segunda premolar? Un poquitito. Y cualquier diente que pierda, siempre el que está más atrás se inclina hacia adelante y el que está adelante se inclina un poquitito. ¿Por qué? ¿Por la erupción? Por la masticación. ¿Cómo así? O el antagonista. No, ahí estamos hablando de otra fuerza. ¿Por qué los dientes tienden a inclinarse hacia adelante? Por la erupción. A ver, vamos a ver. Hay un factor que en embriología deben haberlo visto ustedes, ortodoncia, me imagino que también revisan. ¿Están llevando ortodoncia también? Sí. Ahí van a revisar esto, si no, a su profesor dígale, pregúntenle, profesor, ¿cómo es el crecimiento del macizo de la cara, verdad? ¿Cómo es el crecimiento? ¿Cuál es el patrón de crecimiento? Nuestra cara, ¿cómo crece? ¿Hacia dónde crece? Desde un punto de vista de una posición ortostática, ¿me entienden? Imagínense a mí el perfil en 6 añitos, ¿ok? ¿Cómo era yo en 6 añitos? Cabezón, orejudo, sin lentes, y mi cara ¿cómo era? Chiquita, bonita, linda, era un muñequito. Ahora ¿cómo soy? Ya no tengo mucha cabeza, medio pelado, ¿ok? Carón, feo, encima y con lentes. Y mi cara está más hacia adelante. ¿Eso qué indica? ¿Qué les indica? ¿Cómo ha crecido mi cara? ¿Hacia dónde ha crecido? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Hacia adelante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe un patrón genético de crecimiento que va la cara hacia adelante. Y no solo eso, hay estudios que han determinado, y ustedes lo pueden revisar y vamos a ver eso,
que la fuerza de los músculos de la masticación, cada músculo hace una fuerza, ¿no? Un tipo de fuerza. Y si trazamos vectores, ¿se acuerdan de vectores cuando hablamos de física? Si trazamos un vector que indica o que grafique la fuerza o la dirección de la fuerza que hace cada músculo, ¿a dónde creen que la resultante, la resultante es la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de los vectores, la resultante ¿hacia dónde creen que va? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Entonces, existe una serie de factores a los cuales la física le llama, o la biofísica le llama, en el caso del sistema electromagnético, el componente anterior de fuerzas. Ese es el nombre correcto de este fenómeno. Entonces, existe una serie de fuerzas que van a llevar a que las estructuras del sistema tiendan a ir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Los productos de la influencia de este factor, cuando se pierde un diente, es por eso que los dientes ¿hacia dónde quieren migrar? Hacia adelante. ¿Quién contrarresta o quién permite mantener este equilibrio de fuerzas cuando se está generando la masticación, la función, etcétera, el crecimiento, etcétera? El punto de contacto interproximal. Pues gracias a la presencia de este contacto interproximal se mantiene ese equilibrio resultante del componente anterior de fuerzas. ¿Okay? Entonces, ahora sí creo que esperemos hayamos entendido mejor. Este contacto interproximal, recuerden ustedes, no está presente en todos los dientes. No está, su ubicación es importante, eso lo vamos a ver en la parte práctica. Recordar simplemente que el punto de contacto interproximal no está en el centro del diente, no está en la parte central de la cara proximal. ¿Hacia dónde se encuentran? Generalmente hacia vestibular y hacia oclusal, en todos los dientes. ¿Okay? En el caso de los anteriores, hacia incisal, pero casi siempre está hacia vestibular y hacia oclusal o incisal. ¿Y por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué no está en medio? Una simple razón. Miren estos esquemas, estos dientes, siempre le damos un cuadro al doctor Guido. El doctor Guido cuando hizo su internado en Pampamarca, y en Cajamarca, adivina a qué se dedicaba el doctor Guido. Ahí está la respuesta. A sacar gente. ¿Qué es lo que hacemos generalmente todos? Y miren los dientes que sacó el doctor Guido. Qué mal. Y miren. Pero se dan cuenta de algo, acá son dientes destruidos que han sido sacados por cuestiones de sacarlos y han sido reconstruidos y los estamos usando en los dientes muy bonitos. Bueno, estos dientes, ¿no? Contacto interproximal dijimos que no está en la parte central. ¿Por qué? Porque la presencia de contacto interproximal hacia vestibular y hacia oclusal va a permitir ¿qué cosa? Organizar los dientes y alinearlos no en forma recta, sino en ángulo. Solo les pregunto algo a ustedes. Imagínense que ustedes quieran hacer una estructura física, una estructura en forma de arco, y les dan ladrillos cuadrados, y en otro grupo le ponen ladrillos medios así trapezoidales. ¿Con cuál creen que sea más fácil hacer una estructura en arco? Trapezoidales, ¿verdad? Y además físicamente, si ustedes hacen un arco con ladrillos trapezoidales, el peso que pongan arriba, ¿cómo va a ser la resistencia de este arco? Mayor, va a ser mejor. ¿Por qué no se caen las cúpulas de las torres estas de la iglesia de Italia, donde está el Papa, no sé los nombres de las iglesias? ¿Por qué creen que no se caen esas cúpulas? A pesar de tantos terremotos que han habido. En cambio, edificios modernos se caen facilísimo. ¿Por qué? Porque esa estructura, esa construcción de esas cúpulas son hechas con estructuras así, de esa forma, y son bastante resistentes a la fuerza. La cáscara del huevo, cuando ustedes lo aplastan por los costados, ¿por qué no se rompe tan fácil? Porque tiene esa estructura. Entonces, para que se mantenga esa estructura, no lo puedo hacer con dientes cuadrados, tengo que hacerlo con estructuras trapezoidales. Entonces, por eso es que los contactos interproximales están más hacia vestibular y hacia oclusal. ¿Para qué? Para que los dientes, por la forma que tienen, puedan organizarse en arcos, tanto arriba como abajo. En este otro esquema se ve mejor. Ahí están, miren. Entonces, así permite a los dientes organizarse en arcos. Y esto, de repente, sí, ¿dónde eso es tan obvio? Que usted no lo dice. A pesar de que es tan obvio, siempre me olvido poner una foto acá. Yo tengo una foto muy bonita de un provisional cuando enseñaba prótesis fija. Un provisional que le han hecho a un paciente y los dientes son perfectos dados. Entonces, a pesar que el concepto y el conocimiento se entiende que los dientes deben ser así, hacen dientes cuadrados. ¿Dónde está la lógica? ¿Para qué entonces aprendemos eso? Si los dientes son así, hay que hacerlos así. ¿Para qué hacemos dientes cuadrados? ¿Por qué hacemos cuadrados? Entonces, esta disposición y la presencia de contacto interproximal a este nivel es para permitir
el alineamiento, el posicionamiento y la configuración de los arcos de los pacientes. Pero miren, no solamente los contactos interproximales son importantes para mantener este equilibrio, mantener la armonía del arco, sino que también tiene un factor estético. Hoy en día está muy de moda la estética, no de moda, sino inclusive ahora es una especialidad de la odontología. Hay odontología estética, que está reconocida esa especialidad. Probablemente aquí algunos, cuando terminen esta primera parte de su carrera, vayan a hacer la especialización en odontología estética. Bien, y uno de los patrones principales de la estética es justamente buscar la interrelación entre estructuras como esta, por ejemplo, el contacto interproximal, las proporciones de medidas y todo esto, ¿con qué? Con la sensación de que algo está bonito, ¿no? De la apreciación subjetiva de la estética. La vez pasada hablamos de la estética, ¿recuerdan ustedes? Si yo le preguntara, por ejemplo, ¿qué les parece el arco dental? Esta parte del arco dental, desde el punto de vista estético. ¿Bonito o feo? Bonito, armonioso, ¿no? Miren, lindos centrales, lindos laterales, la distribución de esto de acá, ¿no? El tamaño de los dientes. Pero vayamos al aspecto de análisis. ¿Qué estamos analizando? Los puntos de contacto interproximal. Yo les pregunto, estos contactos interproximales en este sector anterior, ¿cómo están dispuestos? ¿En línea recta? ¿Cómo tienen una configuración? Que va a depender, en este caso, del tamaño de los dientes, de la forma del labio, del biotipo del paciente, etc. Pero como patrón general, los contactos interproximales, una regla. Nunca son rectos, no están rectos. Porque ¿qué pasa cuando están rectos? Y miren acá. Observan esa figura, esa foto. Es una foto de un paciente que tiene un puente. Este es un puente, tenemos un puente acá. Y miren cómo están los contactos interproximales. Derechitos. ¿Les parece bonito eso? A mí personalmente no me gusta. Aparte de que no es bonito, no es estético, definitivamente si verificamos la función acá, o la dinámica, ¿creen que esto cumple con la dinámica? No, ¿verdad? Entonces, a pesar de que hay esto, se hacen cosas de ese tipo. Miren acá, por ejemplo, esto es una sonrisa bonita, con la configuración adecuada, armoniosa con el labio, etcétera, etcétera. Entonces, se ve bonito. Y hay situaciones como esta donde ya la patología ha afectado y miren lo que revela. Eso es bonito. Y si yo quisiera reconstruir esto, ¿qué tengo que hacer? Llegar a eso, tengo que partir de acá. Entonces lo normal puede ser esto, este es mi patrón. Si yo quiero mejorar esto, tengo que aspirar a esto. ¿Ok? Entonces, en la evaluación de los contactos interproximales, como ven, también puede sernos un punto de referencia y un punto de análisis desde el punto de vista de la estética. Así que ya saben, jóvenes, si no se especifica, van a hacer un puente adelante, los contactos interproximales como tienen que hacer, no rectos, sino ligeramente, que va a depender de qué, de la configuración del labio del paciente, etc. Bueno, entonces este contacto interproximal, como ven, es importantísimo porque primero va a permitir el posicionamiento de los dientes en su arcada. Ya dijimos, mantiene el equilibrio de qué, de qué fuerza, ¿cómo se llama esa fuerza? El componente anterior de fuerza. ¿Okay? Entonces, mantiene el equilibrio de fuerzas gracias a la presencia de esto. Y además cumple otra función, una función de protección. Dijimos que el contacto interproximal no solamente sirve para eso, sino que también va a proteger otra estructura muy noble que se encuentra muy cerca del contacto interproximal y que está referido a otro componente que es el sistema periodontal. Ahí tenemos. Bueno, este esquema está en el OQSON, ¿lo han visto? Sí. Cuando hay pérdida de un diente, ya lo dijimos, y esto grafica claramente lo que preguntamos. Miren, ¿no? Esta premolar migra un poquito y la molar migra mucho más. ¿Ok? Entonces, ahí estamos viendo cuando se pierde un diente, los puntos de contacto interproximales se pierden, se desequilibran, y ¿qué ocurre con el alineamiento tridimensional? Es un desastre. Hay un desalineamiento tridimensional terrible que puede generar todo un caos. ¿Ok? Bueno, este otro esquema nos está revelando aquí, ¿no? Aquí a este momento, otra fuerza que vamos a analizar. Ya dijimos, por lo pronto hemos visto una primera fuerza que era la lengua, ¿sí? Contrarrestado por qué? Por los carrillos. Hemos visto otra fuerza que es el componente anterior de fuerzas que permite su equilibrio gracias a la presencia de los contactos interproximales. Pero hay otra fuerza que también influye en los dientes, que les estaba mencionando por allá, ¿no? Cuando se pierde este diente de abajo, el de arriba, ¿qué pasa? Se extruye. Y si se pierde el de arriba, el de abajo, ¿qué pasa? Se extruye. Es otra fuerza que también por naturaleza tienen los dientes. Y esta fuerza se llama fuerza de erupción pasiva. Todos los dientes tienen esa fuerza de erupción pasiva. Por eso que los dientes se destruyen. ¿Okay? Entonces, esa fuerza de erupción pasiva del molar superior, ¿quién lo contrarresta? La fuerza de erupción pasiva de su
antagonista. Mientras tenga antagonista y mientras tenga un contacto interproximal, esos dientes se mantienen en equilibrio, esas dos fuerzas se contrarrestan. ¿Okay? Si se pierde alguno de estos dientes, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio. Entonces ahí tienen otras fuerzas más que son correctamente equilibrados y que mantienen los dientes en su posición. Fuerza de erupción pasiva se denomina. ¿Okay? Entonces ahí tienen un par más de fuerzas que permiten y mantienen a los dientes en equilibrio. Bueno, decíamos con respecto al contacto interproximal. Aquí está el contacto interproximal, ya sabemos que mantiene el equilibrio de los dientes, pero debajo del contacto interproximal hay un espacio, ¿verdad? Este espacio se llama romero. Tenía igual a periodo 11, ¿verdad? Entonces es importante recordar que el contacto interproximal debe siempre de mantenerse ahí, su presencia es necesaria, no solo para mantener el equilibrio, sino que aquí debajo en este espacio, ¿quién se aloja? ¿Qué estructura se aloja? La papila interdentaria. Y la papila interdentaria, el componente de otro sistema, de otro componente que es el sistema periodontal, es un elemento muy importante. Inclusive es un signo de salud del sistema periodontal. ¿Qué pasa cuando no hay contacto interproximal? ¿Qué pasa con la papila? ¿Qué pasa con la papila cuando no hay contacto interproximal? Nada, se queda ahí tranquilita. Se enrojece. Se atrofia. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de ustedes, a veces comiendo un sanguchito de pollo, se les ha quedado una hilachita de pollo por ahí? ¿Qué hacen? Pues algunos que son muy limpios, agarran un pedacito dental, se lo limpian, van al baño, se cepillan y están limpios. Otros lo dejan ahí. Pasan 2 horas, sienten un poquito de hambre y ¿qué hacen? Ya hay una refresco. Tiene como noche. Y otros lo dejan ahí simplemente, lo dejan ahí que se pudra, y ya se imaginan el desastre con una dentista que encontramos ahí. Entonces, eso no es. ¿Qué pasa con la papila? Primero se inflama. Todo proceso de periodontal de desequilibrio empieza por una inflamación. Recuerden que la encía, imagínense si la encía hablara. El maestro decía eso. ¿Qué pasaría si la encía hablara? Cuando ustedes hacen, o la encía está dañada por algo, ¿qué les diría la encía? ¿No? ¿Qué les diría? Oye, infeliz, estoy en tu boca, atiende, me estoy sangrando, ayuda. Y si un dentista hace algo malo y lastima una encía, ya se imagina que le diría esa encía a la mamá del dentista, lógicamente, no al dentista. ¿Sí? Entonces, la encía no habla, pero sí tiene un signo de alarma que dice que está afectándose. ¿Cuál es el signo de alarma de la encía cuando algo lo está injuriando? ¿Qué pasa con la encía? Sangra. Primero que nada es sangre. Ustedes comen una manzana, es el comercial medio asqueroso que pasa en la televisión. Mueren la manzana y la manzana está llena de sangre. No, es un signo típico de que algo está pasando en las encías, está inflamado. Entonces hay que ver. Puede ser que el contacto interproximal esté y generalmente está pasando eso. ¿Y por qué se afecta un contacto interproximal? Por la primera enfermedad que afecta al contacto, ¿cuál será? Caries dental, una caries simple. Y una caries simple, ¿quién no lo cura? Todos los dentistas. Por eso cuando ponen una caries interproximal, ya les dije, pongan su matriz, cuando lo vean bonito, pongan uñas, de la mejor forma posible y restituyan el contacto interproximal. Son casos que tú no da para comentar, ni siquiera ponen matriz, le ponen un pedazo de resina y cierran todo. Hay que cerrar el contacto interproximal para que no se meta la comida. ¿Será bueno eso? Imagínense, por eso si la encía hablara, ya se imagina qué le diría salvaje que hace eso, ¿no? ¿Qué le diría? A ella es normal, lógicamente. Bueno, entonces, importancia del contacto interproximal, proteger a quién? A la papila interdentaria. Es como otro elemento adicional, escapó un poquito lo que no. Bueno, los arcos dentarios, entonces, y los dientes mantienen su posición y su equilibrio gracias a este equilibrio de fuerzas. Cuando una de estas fuerzas se pierde o rompe el equilibrio, entonces los arcos dentarios, los dientes pueden migrar. Se genera, en todo caso, quiero aprovechar esta diapositiva de acá, aquí está, prótesis completa, usted lleva prótesis completa, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de zona neutra? Sí. ¿Qué es zona neutra? A ver. La zona neutra no es otra cosa más que donde supuestamente está el punto de equilibrio de ¿qué? De todas estas fuerzas que estamos hablando. Por eso tiene la técnica en prótesis completa, que es la técnica de hacer prótesis utilizando, buscando ¿qué cosa? La zona neutra. Porque ¿qué pasa cuando se hacen prótesis con dientes muy afuera? ¿Qué dicen los viejitos? No puedo rotar porque me muerdo mis cachetes. No puedo comer con la prótesis que he puesto porque cada vez que muerdo me muerdo mis cachetes. ¿Qué significa eso? Que los dientes están muy afuera.
Las viejitas vienen, el doctor no puedo hablar bien porque cada vez que hablo me muero la lengua. ¿Qué pasa con los dientes? Están muy adentro. Entonces, a veces la técnica de hacer con los dientes no es muy adecuada, tiene limitaciones. ¿Qué se busca entonces? La técnica de la zona neutra. No es fácil de hacer, no sé si no creo que les enseñen eso. ¿Han hecho uno de ustedes zona neutra? No es fácil de hacerlo, es una buena técnica, pero requiere mucho trabajo. ¿Qué significa eso? Buscar la zona donde los dientes, cuando este paciente los tenía, han estado. La zona donde las fuerzas hacen equilibrio. ¿Es la mejor zona? Sí, porque la prótesis al estar en una zona de equilibrio de fuerzas, ¿cómo va a ser su estabilidad? Mucho mejor. Entonces, esta es la zona neutra de que se requiere entonces. ¿Ok? Seguimos, el tiempo no está grande. Bueno, los arcos dentarios, aparte de las fuerzas que influyen sobre él para configurar, van a haber otros factores externos que también pueden determinar la forma de los arcos. Todos tendremos la misma forma de arco, diferente forma. Entonces va a depender de qué, por ejemplo, del biotipo. Acá tenemos muchos biotipos, hay lepto, braquidónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del biotipo, nuestros maxilares van a tener una forma. La posición o mala posición de los dientes van a determinar la forma de los arcos. En la dentición, en el reemplazo de la dentición también hay variación del arco. Uno que ha tenido un tipo de arco de pequeño, cuando es adulto cambia el tipo de arco, no es siempre igual. ¿Okay? Y otro factor que puede generar la alteración de la forma de los arcos, ¿cuáles son los hábitos? ¿No? Ya hemos hablado un poquito de esto. Bueno, este es un esquema de tipo de arcos, esto lo pueden encontrar en el libro de prótesis, no necesitamos copiar. Y ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, miren, un tipo de arco en definición temporal, en definición permanente. Y acá tenemos el factor hábitos que produce alteración en la forma de los arcos. Succión digital, empuje lingual, son hábitos diferentes, ¿no? Que pueden generar la misma consecuencia, movida abierta, pero son factores diferentes. Cuando un niño se chupa el dedo, ¿cuál es la técnica para curar este hábito, este mal hábito? Evitar que succione el dedo. Técnicas hay un montón, desde poner aquí hasta cortar el pulgar, ¿no? Puede funcionar. Cuando es empuje lingual, ¿qué técnicas hay para solucionar el empuje lingual? Desde poner pantallas, ¿no? Desde el punto de vista ortodoxo, les van a enseñar eso, y si no, pregunten a su profesor para que les enseñen esto. Pantallas iguales que evitan que la lengua empuje, hasta, fuera de broma, resección de lengua, ¿no? Se hace una cortar la lengua, hasta educar a la lengua para que no haga el empuje. Son diferentes técnicas. Entonces, miren la importancia. A este paciente, yo no le puedo, a este paciente, por ejemplo, que hace empuje lingual, no ganaría nada poniéndole aquí en el dedo, porque el problema no es por el dedo, el problema es por la lengua. ¿De qué va a depender? De un buen diagnóstico. Bueno, el tema no es hábitos, pero solo para mencionar. Bien, cuando nosotros hacemos el análisis entonces del alineamiento y posicionamiento de los dientes, vamos a usar 3 puntos de referencia, y esto lo vamos a hacer en la práctica. Todos van a hacer esto en la práctica. Vamos a buscar sus modelos y vamos a hacer una ficha de análisis de modelos donde ustedes van a determinar características que les va a ayudar a entender mejor este alineamiento y posicionamiento de los dientes. Entonces vamos a usar 3 referencias: las líneas parabólicas, los ejes axiales y el famoso plano de oclusión. Recuerden estas 3 referencias que son importantes. Vamos a ver primero las líneas parabólicas. Existen 3 líneas parabólicas, tanto en el superior como en el inferior, en el arco superior e inferior, que nos van a determinar referencialmente si los dientes están bien posicionados o mal posicionados. Líneas parabólicas determinadas por la cúspide vestibular, la otra por los surcos centrales y la otra línea parabólica, las cúspides palatinas o linguales. Ahí lo ven mejor. Línea parabólica externa, o también llamado de las cúspides vestibulares, se sigue con los bordes incisales adelante. Línea parabólica media, surcos centrales acá, parte media de la cara palatina o lingual de los anteriores. Y línea parabólica interna o cúspides palatinas o linguales en el caso inferior, que en el posterior son las cúspides palatinas o linguales, y en los dientes anteriores, ¿qué estructura anatómica será? 2, 5. ¿Ok? Se continúan con los 5. Entonces, en un arco bien configurado, como ven en ese esquema de acá, ¿cómo ven las líneas? Bonitas, armónicas, no están paralelas, están, digamos, concéntricas, no están paralelas, son concéntricas, ¿no? Porque cada diente varía su amplitud. Entonces, si mantenemos y observamos un alineamiento de dientes de esta configuración en este plano, ¿qué podemos decir? Muy bien. Este análisis del alineamiento de los dientes, aquí, ¿en qué plano lo estamos viendo? A ver, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes me ven a mí, planos de orientación anatómico, si ustedes me ven ahí en este plano, ¿qué plano es?
Aquí, y si me cortan por acá la cabeza, yo me inclino así, ¿qué plano es ese? Transversal, llamémosle horizontal, ¿sí? Para no plano horizontal. Entonces, el análisis de líneas parabólicas, ¿en qué plano estamos haciendo? ¿Sagital? Horizontal. ¿Horizontal? Horizontal. Horizontal. ¿Ok? Plano horizontal. Bueno, y ahí tenemos una ortotécnica. Pueden hacer eso ustedes también cuando hagan su presentación de casos, ¿no? Cuando ya ven pacientes, pueden hacer este artificio. Y ahí tenemos, más o menos nos ayuda a cómo analizar. ¿Cómo usamos esta referencia? Por ejemplo, aquí en conclusión, rápidamente podemos ver que la mayoría de dientes mantienen un buen alineamiento. Sin embargo, si fuéramos más minuciosos, y esto nos permite hacer eso, hay dos piecitas o tal vez uno más por ahí que no están tan bien alineados. ¿Cuál, por ejemplo? Miren estas premolares, ¿no? Están un poquito irreversibles. Entonces, ahí, de esta manera, ahora van a haber situaciones, lo que los tengo, bueno, el inferior, mucho mejor, y miren acá. Si yo trazara las líneas parabólicas aquí, por ejemplo acá, este canino, ¿cómo está? ¿Está alineado o está desalineado? Desalineado. Entonces, en cada diente podemos ir analizando y ver, ahora, si yo quiero mejorar esto, alinear, ¿qué tengo que hacer? ¿El resto de dientes lo tengo que sacar hacia afuera? ¿Qué tengo que hacer? El canino, ¿cómo? Ya vemos eso. Ya eso es otra cosa, eso es un plan de tratamiento. Saco el otro diente, le gasto el diente, le hago una corona, lo muevo, hay miles de alternativas. Lo importante acá es saber que este diente no está en su sitio y que debe estar acá. ¿Cómo lo voy a poner? Ya depende de qué tan magos seamos. ¿Okay? La otra referencia son los ejes axiales. Es una pregunta que también les acabo de hacer. Ejes axiales no es otra cosa más que el eje longitudinal de cada diente, ¿no? Y no es otra cosa más a que está referido a la longitud, al eje, ¿no?, que tiene cada diente en su longitud total. En el caso del canino, por ejemplo, desde la cúspide hasta el épice, ¿no? Y en caso de incisivos y molares, también y premolares, es esa misma situación. Bueno, acá tenemos en esta fotografía más o menos un trazado de los probables ejes axiales de cada diente. No podemos ver las raíces acá, pero más o menos esta es la. Como ven ustedes ahí, yo les pregunto, ¿todos los dientes tendrán la misma inclinación? Cada diente tiene una inclinación diferente, ¿no? Y aquí siempre yo discuto y discutimos y siempre terminamos, no peleando, pero terminamos siempre con la duda con los ortodoncistas. Y aquí van a haber muchos ortodoncistas probablemente en el futuro. Pero ojalá que sean buenos ortodoncistas y tengan en cuenta este aspecto. ¿A qué me refiero? Los brackets, ¿cuáles son los brackets? Inclusive los usaban y los han usado algunos. Para que este diente que está chueco le ponen un bracket y luego lo van a enderezar, ¿no? Lo colocan en su posición. Pero esa angulación que tiene el bracket, porque el bracket tiene una angulación, lo va a llevar al diente finalmente, cuando esté activado por un alambre, a una posición determinada. ¿Qué posición, qué angulación le va a dar? Lo que el fabricante y el autor de esa técnica ha determinado, por ejemplo, para este canino, por decir 6 gramos. Si ese bracket se utiliza en todos ustedes, por ejemplo, y luego de un año de haber sido activado el canino, y yo les mido la angulación de todos los caninos, ¿cuántos gramos tendrán ustedes o todo este grupo de acá? 6 gramos. ¿Será compatible con los diferentes biotipos que todos tienen? ¿Todos tendremos 6 grados naturalmente de inclinación del canino? No. Entonces, para que pensar, ¿verdad? Entonces, ¿eso está mal? No, podemos usar como referencia, pero luego, ¿qué tenemos que ver acá? Ver si esta inclinación realmente es favorable o no para la dinámica del arco dentario del paciente. Si no lo es, ¿qué hacemos? Cambiamos una angulación, que eso es lo que les falta un poquito a los ortodoncistas, que hoy en día están cambiando y ya están manejando esa estabilizar mejor la oclusión. Porque antes los ortodoncistas se dedicaban solamente a alinear dientes que se dan bonitos, pero cuando lo hacíamos ocurrir, es un desastre, era un desastre. Ahora sigue así. Entonces, miren la importancia de conocer esto de los ejes axiales. Y existen autores como este, por ejemplo, que para cada diente le dan una angulación diferente. La próxima semana les voy a tomar examen con cada diente qué tipo de angulación tiene. Tanto en el plano procedural como en el plano. Y van a analizar por lo menos 3 autores. No, mentira. ¿Qué referencia de inclinación podemos usar? No podemos. No podemos tener ninguno de referencia así estricto, porque estamos diciendo cómo la inclinación de toda la variedad, sobre todo acá en nuestro medio, la variedad de raza que tenemos, diferente. Si fuéramos un solo patrón, todos fuéramos caucásicos, todos fuéramos de raza negra, todos fuéramos de raza incaica y india, como somos naturalmente nosotros, pues podríamos tener patrones establecidos.
no lo tenemos, porque somos una variedad de todo, chino, coreano, japonés, de todo tenemos por acá. ¿Okay? Entonces la angulación es diferente. Pero sí hay que saber algo, que cada diente no tiene la misma angulación que otro, eso es importante saber. Y tenemos que entender que esta inclinación de diente tiene que ser armónico ¿con qué? Con la dinámica. ¿Okay? Y que no interfiera en los aspectos de dinámica. Bueno, ahí tienen diferentes angulaciones, se puede encontrar en internet, en los libros mismos de anatomía dental encuentran diferentes dimensiones. Estos ejes axiales es importante, ya dijimos, para mantener el equilibrio, pero en los dientes posteriores es importante que la axialidad de los dientes no solamente permite que los dientes estén alineados, sino que también cuando ya existe la relación de contacto entre ellos, va a permitir que las fuerzas que se generan en los dientes cuando hay función, cuando hay contacto, se distribuyen de manera homogénea en función de esos mismos ejes. Esto vamos a ver más adelante cuando veamos dinámica y vamos a ver que una fuerza que se dirige al eje axial es muy favorable para lo que desde el punto de vista dentario, biomecánico y desde el punto de vista periodontal inclusive. Esto lo analizaremos un poquito más adelante. En cambio, miren, en los dientes anteriores, los ejes axiales, ¿cómo están? ¿Coinciden? Diferente. ¿Y qué pasa con estos dientes? Miren, este eje axial no será desfavorable. Vamos a ver que los dientes anteriores y los dientes posteriores tienen diferente comportamiento frente a la función. Algunos funcionan o absorben o, digamos, manejan la fuerza de una manera y otros manejan la fuerza de otra manera. Y aquí hay un fenómeno que vamos a comentar ahora, la próxima clase vamos a comentar un poco sobre esto, que es el fenómeno que le llamamos el de oclusión mutuamente protegida. ¿Qué quiere decir eso? Que un grupo de dientes protege a los otros dientes y viceversa. Este grupo de dientes protege a los otros en diferentes momentos. Rapidito para que entendamos. Toditos ahí sentaditos, así, ajusten fuerte. Fuerte, fuerte, aunque puedan. ¿Qué dientes están soportando las fuerzas en este momento? ¿Los anteriores o posteriores? ¿Y en qué posición están ustedes? Máxima interrupción. Céntrica o no céntrica, eso no importa. Solamente digamos máxima interrupción. Ahora, fuerte más adelante, hagan producido, mis amigos, que puedan. Ahora, ahí adelante, hagan fuerza. ¿Pueden o no pueden? Da miedo, ¿verdad? Entonces, en este momento que hacemos adelante, ¿sus dientes de atrás cómo están? La mayoría. ¿Chocan o no chocan? No chocan. Entonces, en este momento, ¿qué dientes están soportando o controlando la fuerza? Los anteriores. Y los posteriores, no. Entonces, ¿en qué momento están? Están en movimiento. Producida, por ejemplo, lateralidad, por ejemplo. Entonces, en movimiento, ¿quién protege a quién? Los anteriores protegen a los posteriores. A esto se llama oclusión mutuamente protegida. ¿Okay? Los dientes posteriores protegen a los anteriores en máxima interrupción y los anteriores protegen a los posteriores en movimientos, en dinámica. ¿Okay? Fenómenos de oclusión mutuamente protegida. Gracias a los ejes axiales. Ya luego analizaremos por qué esto soporta mejor las fuerzas anteriores. Bueno, existe una teoría, la famosa teoría esferoidal de Monson, donde menciona que si pudiéramos trazar todos los ejes axiales, ¿no?, en el arco superior y proyectarlos, todos esos ejes axiales van a confluir en un punto acá. Un punto geométrico, ¿cómo se llama? Clavel. Entonces, es más, el autor de esta teoría dice que si tuviéramos más dientes por acá, todos estos dientes configurarían una figura geométrica o un cuerpo geométrico llamado de forma esferoidal. Y de ahí viene la famosa teoría esferoidal de Monson, quien describe, ¿no?, que los dientes axiales hacen geométricamente esa configuración. En base a esto se han generado técnicas inclusive para restituir la posición de los dientes, ¿no?, sobre todo cuando se pierden dientes abajo, ¿sí? Un extremo libre, sabemos que es un extremo libre. ¿Están llevando remolido ustedes? ¿Ya llevaron? ¿Ya llevaron? Sí. Ya llevaron. Con ese extremo libre, ¿qué pasa con estas molares de arriba? ¿Qué pasa? Ahorita vamos a preguntar, ¿qué pasa con los de abajo? ¿Qué pasa con los de arriba? ¿Sí? Y si yo quiero poner abajo una prótesis, ¿qué hago con estos dientes de arriba? Que están destruidos. Desgastamos, cortamos, los sacamos. Hay alternativas. Pero ¿cuánto gastaré? ¿1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros? Ah, ya sé, le pregunto al paciente, dígame señor, usted antes que pierda las muelas de abajo, esta muela de arriba, ¿cómo ha bajado ahorita? ¿Cuánto cree que ha bajado? ¿1, 2, 3 milímetros? El paciente, 2 milímetros, ah, ya, te gasto 2 milímetros. ¿Será así? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo sabemos cuánto ha bajado? Tú pareces menos más... A ver, dime. No, sí, a ver, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo puedes hacer? Ahora tú vas a decir.
La curva de Spee, pero a ver, la curva de Spee, ¿cómo la determino? Va del canino hasta la cúspide de la segunda molar inferior. No tengo segunda molar inferior. ¿Cómo hago mi curva de Spee? ¿Cómo sé cuánto va a estar arriba? Pues se quedan pegaditos. No hay antagonista, porque no hay ningún diente acá. Esto se ha destruido. Pero ¿cuánto se ha destruido? ¿Cómo decido la permanencia de estos dientes acá? O el manejo de estos dientes. Simplemente hago una remodelación, los corto, le hago endodosia y le hago coronas, o de repente, de una radical manera, saco los dientes, remodelo el hueso y puedo poner lo que venga para poner los dientes de abajo. Miren las posibilidades, pero ¿qué me determina eso? ¿Cuánto se ha destruido el diente? ¿Pero cómo sé cuánto se ha destruido? Una radiografía. Pero como una radiografía, ¿qué parámetro va en la radiografía para que me diga cuánto se ha destruido? La dimensión vertical o cruzal dice por acá. ¿Cómo así? Plano cruzal. No se puede si no hay acá nada. La línea menos cementaria. La línea menos cementaria. Sí, subido. Ya, suponte que la línea menos cementaria me marque 5 milímetros. Ya, ¿qué hago con eso? Le corto el diente 5 milímetros. Vale, ya está bueno, o sea, ahí sí, vamos a imaginarnos qué podemos hacer. Miren que, ¿no? Hay situaciones que a veces, bueno, ¿qué técnica se utiliza? El ojímetro generalmente. Pero, bueno, hay una técnica que deriva de eso. Deriva de esta teoría. Una técnica muy simpática que en el articulador fabrica un dispositivo llamado la bandereta de Broderick, y eso sería prudente en la práctica dejarlo como tema de ¿cómo se llama? De revisión bibliográfica. Así. La platina de Broderick, ¿no? Bandereta de Broderick, así se escribe, Broderick, ¿ok? Así por así. Es una técnica que permite no saber con precisión, pero al menos nos va a dar un acercamiento de ver cuando existen situaciones de destrucción de piezas superiores cuánto es lo que se ha destruido. Es una técnica muy simpática, que la gente se apoyó, al menos en el grupo voy a hacerlo para que puedan entender y es malo. Entonces puede ser una muy buena referencia que ayude a situaciones. Vamos a procurar hacer eso. Entonces, Broderick se llama. Revisen en los libros, bandereta de Broderick, terminado en CK, Broderick, alemán es español. Bueno, los ejes axiales también pueden variarse de posición, miren, ¿no? Y ahí nos permite alinear este diente. ¿Cómo estará su eje axial? Miren, ¿cómo está el eje axial? ¿Así es su eje axial? Será su eje, no, está las patas, ¿verdad? Igual es, así, y allá ni qué decir. Bien, para terminar, aquí tenemos que llegar hoy día, vamos a ver el último punto de referencia, que es el plano oclusal. Y para el plano oclusal vamos a tener de referencia dos líneas curvas. La curva de Spee y la curva de Wilson. Pero qué contradicción, ¿no? El plano oclusal está formado por dos curvas. Entonces el plano oclusal es plano. Se llama plano no porque sea plano, sino es una superficie, ¿no? Debería ser curva oclusal, pero bueno, la costumbre de los años lo han llamado plano oclusal y llamamos plano oclusal. Este plano oclusal se analiza determinando estas dos líneas de referencia, la famosa curva de Spee y la famosa curva de Wilson. Una diferencia entre ambas curvas. Dijimos en el examen dos diferencias. Primero, la curva de Spee, ¿en qué plano se determina? ¿En qué plano se analiza? El plano sagital, aquí la tiene. ¿Y la curva de Wilson en qué plano? Frontal. ¿Ok? Ahí tenemos una primera diferencia. Ya está, la curva de Spee es una línea que se determina, ojo, se determina ¿dónde? ¿En el maxilar superior o en el inferior? En el inferior. Va de la punta de cúspide del canino inferior hasta la última cúspide vistrovestibular de la segunda o si tercera. ¿Qué característica tiene? Es una línea curva de concavidad hacia, esto de acá es cóncavo, esto es cóncavo, cóncavo, ¿ok? Y esto de acá abajo, ¿qué cosa es? Convexo, ¿ok? Concavidad hacia arriba, línea de curva de Spee. Ya tenemos. Pero el análisis que nos permite hacer para determinar el lineamiento es para tanto los dientes de abajo como para los de arriba, ¿ok? Ahí tienen algunos esquemas, miren, por ejemplo, en este caso, miren ahí, esos dientes cuántos se han destruido. Lo que te preguntaba, ¿cómo cuántos foros? Gasto acá, gasto acá, gasto acá, gasto acá, gasto acá, ¿pues? ¿Cuántos han destruido estos dientes? Entonces, Broderick nos ayuda bastante en eso.
Bueno, ahí tienen otro caso, miren, ese de ahí igualito, ¿no? Hay situaciones que... Bueno, y la otra referencia es la famosa curva de Wilson, que va de un lado a otro y está determinado la curva de Wilson por pares de dientes posteriores. ¿Qué quiero decir? De primera premolar a primera premolar de un lado y otro lado se forma una curva de Wilson. ¿Cómo se configura? De la punta del cúspide vestibular, contacta con la cúspide lingual, sigue la línea hasta la cúspide lingual del otro premolar y va a la cúspide vestibular. Entonces configura una línea con un plano único. Por anatomía, la curva de Wilson de los primeros premolares, si yo lo comparo con la curva de Wilson de los segundos molares, ¿cómo serán? ¿Iguales? ¿Dónde es más hondo, más profundo? ¿Adelante o atrás? Adelante. ¿No? Entonces la curva de Wilson de los premolares será más profundo y a medida que va moviendo hacia atrás, la curva de Wilson se va haciendo más plana. No necesitamos tener demasiado análisis para eso, simplemente es cuestión de saber anatomía dentaria, posición de los dientes y determinamos eso. ¿Ok? Muy bien. La configuración de la curva de Wilson es importante, vamos a ver, ya que en el ciclo masticatorio la posición de los dientes permite el funcionamiento adecuado de lengua, carrillos para la trituración de los alimentos. Cuando hagamos el seminario de función masticatoria, biomecánica de la función masticatoria, ahí vamos a analizar eso. ¿Okay? ¿Qué importancia tiene la configuración de curva de Wilson? Bueno, finalmente, el plano cruzal pues entonces realmente no es plano, sino es una sumatoria de la confluencia de una variedad de superficies. E inclusive el verdadero plano cruzal tiene esta forma, miren. Es plano, tiene una forma media caprichosa, ¿no? Dependiendo de dónde lo veamos, vamos a ver que la configuración del plano cruzal finalmente es de tipo tridimensional. Entonces, esto nuevamente nos lleva a lo que comentamos, a la famosa teoría celular de... Vamos a llegar hasta ahí, el tiempo ya estamos examinos y la próxima clase continuamos con articulación dental, que es una continuación. Nuevamente, el tema de lectura es capítulo 3 del libro de Okeson. Lean la parte de articulación dentaria, cómo contactan los dientes, ¿sí? En las diferentes clases que tenemos en cuanto a relación de maxilares. Clase 1, clase 2, clase 3. Lean eso va a ser el motivo del próximo.